Hola amigos y amigas y bienvenidos de nuevo un día más a nuestro canal de Flores y Mariposas. ¿Te encantan tener plantas pero en tu hogar no entra mucha luz natural? Pues no te preocupes, existen plantas maravillosas que no necesitan sol directo para prosperar y que además son súper fáciles de cuidar. Hoy te voy a hablar de 3 especies que son perfectas para esos rincones sombreados en tu casa y te contaré algunas curiosidades sobre ellas. Así que quédate hasta el final porque querrás tener al menos una de estas bellezas en tu hogar, estoy segura. Asimismo, en el vídeo de hoy vamos a contar con los consejos del canal El Vivero de Güemes. Espero que disfrutes del vídeo. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito porque es la primera vez que nos ves o ya nos has visto en alguna otra ocasión pero todavía no lo has hecho, pues que te animes ahora mismo a hacerlo. Además, quiero pedirte que nos dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Y sin perder más tiempo, vamos a pasar a escuchar la recomendación que nos deja el Vivero de Güemes. Para la primera planta de las que necesitan poca luz, pues que debemos de tener en nuestra casa, escucha con atención. Palos de agua. Esta es una planta hermosa que viene en un montón de tamaños y que súper crece hacia arriba. Sí, el palo de agua o Dracaena fragrans. Esta es una planta que puede llegar a medir hasta 2 metros si la cuidas bien. Lo mejor es que crece muy bien con luz indirecta y tolera sin problemas estos rincones oscuros donde otras plantas no sobreviven. El palo de agua tiene hojas largas y elegantes, con franjas de color verde claro y oscuro. ¿Sabías que es excelente para mejorar la calidad del aire en interiores? Pues resulta que según estudios de la NASA es una de las plantas más efectivas para eliminar toxinas del ambiente. Además, esta planta es de crecimiento lento, así que no tendrás que preocuparte por replantarla constantemente. A la Dracaena le gusta la humedad, así que si notas que sus hojas se empiezan a poner marrones en las puntas, es una señal de que el ambiente está muy seco. Aprovecha para pulverizarla. En condiciones ideales, el palo de agua puede llegar a florecer con pequeñas flores blancas muy fragantes, aunque esto es bastante raro en interiores. Yo la verdad es que tengo en interior esta planta, que es muy bonita, no la tengo muy grande, pero nunca me ha echado flor y ya la tengo 3 años. Y me preguntarás, ¿por qué debería tenerla en mi casa? Bueno, pues bien, resulta que esta planta no solo es muy decorativa, sino que también es increíblemente resistente. Si eres de los que olvida regar de vez en cuando, pues resulta que el palo de agua te lo va a perdonar, ya que prefiere que el sustrato se seque entre riegos a que esté demasiado húmedo. Así que resulta perfecta para quienes no tienen mucho tiempo para dedicar al cuidado de plantas. Bueno, ahora vamos a por la segunda recomendación que nos deja este canal que hoy nos acompaña en el vídeo. Se trata de la... Segundo, aglonemas. Esta es una familia de plantas de hojas bien grandes con distintas variedades de verdes, súper fáciles de cuidar. El riego normalmente cada 10 días. Efectivamente, le ha tocado el turno a la aglaonema. Esta planta es un verdadero tesoro para los amantes de la jardinería de interior, porque aunque tolera muy bien la poca luz, también puede prosperar con luz indirecta brillante. Sus hojas son su mayor atractivo, ya que puede tener distintos patrones y colores, desde verde oscuro hasta plateado, pasando por tonos rojizos o rosados en algunas variedades. Es una planta compacta, ideal para espacios pequeños o para tener en una estantería o en una mesa. Como en su hábitat natural la aglaonema crece en los suelos de las selvas tropicales, pues resulta que está acostumbrada a condiciones de luz bajas. Se cree que la aglaonema trae buena suerte en algunos países de Asia, así que también te puede aportar un poco de energía positiva en tu casa. Bueno, y ya a la pregunta de ¿por qué deberías tenerla en tu casa? Pues mi respuesta es muy sencilla, porque además de ser visualmente llamativa, la aglaonema es muy fácil de cuidar,
No necesita demasiada agua ni luz y además es una planta muy longeva. Es una opción ideal si eres principiante en el mundo de las plantas o simplemente quieres algo que no te exija demasiado tiempo. Bueno amigos, y llegamos a la tercera y última de las opciones del vídeo de hoy. Otra planta ideal para tener en un rinconcito de tu casa con poca luz es... Tercero, Samioculcas. Esta es una planta hermosa que crece siempre para arriba. Es para lugares hasta casi con nada de luz. El riego cada 2-3 semanas. La Zamioculca, Zamioculca zamifolia o planta ZZ. Esta es quizás la planta más resistente de todas, ya que puede sobrevivir en condiciones extremas como poca luz, falta de agua y hasta si te olvidas en ocasiones de ella. Es prácticamente indestructible. Alguna de las características de esta planta es que tiene hojas gruesas, de un verde oscuro brillante, que crecen en tallos verticales y gruesos. Aunque parece una planta delicada por su apariencia, en realidad es extremadamente resistente y no requiere mucha atención. Además, la Zamioculca almacena agua en sus tallos y raíces, lo que la hace muy tolerante a la sequía. En algunas culturas se la conoce como la planta de la eternidad, debido a la longevidad y facilidad de cuidado. Y para contestarte a la pregunta del millón de ¿por qué debería tenerla en casa? Bueno, pues te voy a decir que si viajas mucho o simplemente te olvidas de regar las plantas, pues la Zamioculca es tu mejor opción. No solo sobrevive, sino que se mantiene bonita incluso en los peores descuidos, o sea, si te olvidas de ella incluso. Además, su estética minimalista y elegante encaja perfectamente en cualquier espacio, desde un salón, un rinconcito que tengas ahí olvidado, en la oficina. Bueno amigos, ya veis que si en vuestra casa no hay mucha luz, también tenéis la opción de colocar algunas bonitas plantas que no precisan de mucha luz y que te llenarán de colorido y ambiente natural esos rinconcitos vacíos. En el vídeo de hoy te he presentado estas 3 plantas que no necesitan mucha luz y que son perfectas para cualquier hogar, o sea, el palo de agua, la aglaonema y la Zamioculca, que son opciones ideales si quieres agregar un toque de naturaleza a tu espacio sin preocuparte demasiado por su cuidado. Pero adelante, o sea, un poquito más adelante, no sé cuándo exactamente, sacaré algún otro vídeo para darte más opciones, porque plantas que necesitan poca luz hay muchas, no creas que solamente estas 3. Entonces, quiero contar con tu ayuda antes de finalizar este vídeo. Por favor, cuéntame en los comentarios, ¿ya tienes alguna de estas plantas en tu casa, de las que hemos hablado hoy? ¿O estás pensando en hacerte o comprar una con alguna de ellas? Cuéntamelo, por favor. No olvides darle like a este vídeo y suscríbete si quieres más consejos de jardinería y decoración con plantas. Gracias por compartir, gracias por quedarte hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.